Con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela, evidentemente luego de la muerte de Chávez, donde se había logrado una distribución social, una distribución económica, una revolución en el campo de la educación, se generó la crisis del petróleo y Venezuela no logró, como ningún país latinoamericano, que a partir de la nacionalización de los recursos naturales genere un proceso de industrialización de esos recursos naturales, excepto Evo Morales en Bolivia. Entonces la crisis del petróleo, del precio del petróleo y el bloqueo económico fue generando más déficit interno del gobierno venezolano, que no hay que desconocer. En este caso estoy hablando concretamente del gobierno de Maduro. Sí. Fue generando una crisis social económica muy importante en Venezuela, pero que al mismo tiempo no significa lo que muestran los medios de desinformación mundial más que de información, que Venezuela no es un país, Bangladesh, donde la gente está tirada en la calle. Hay un Estado social que trata de generar alternativas al bloqueo, y se fue generando como dos bloques o dos fracciones dentro del chavismo y el antichavismo, diríamos. Sí. Ahora, Estados Unidos aprovecha esta situación, que es el factor externo, aprovecha esta situación para, en esta nueva doctrina Monroe que ellos han generado, como para apropiarse de los recursos naturales de toda América del Sur. Entonces, en ese esquema, Venezuela, las hipótesis de eso es Venezuela, la Amazonia, la triple frontera y el Atlántico Sur en América del Sur. Entonces, lo que ha generado es que en función del nombre de la democracia, generar un cambio de régimen de gobierno. Ninguna guerra en la historia en nombre de la civilización y de la democracia termina bien. El ejemplo más reciente es el de Libia. Y por lo tanto, el objetivo del petróleo y del oro y del coltán, que son minerales complejos que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, es lo que Estados Unidos busca para aprovechar, apropiarse de los recursos naturales, pero no solo eso, sino de generar una doctrina de injerencia en el cual el presidente de los Estados Unidos reconoce a un supuesto ciudadano para nombrarlo como presidente encargado de la República. En este caso, el desconocido Guaidó. Y en este momento ese tiro salió por la culata, porque lo que parecía que iba a durar 48 horas, porque ellos ya lo reconocieron, porque dice la comunidad internacional reconoce a Guaidó, en realidad son 49 países de los 200 países que hay en el mundo que le reconocen a Guaidó, y eso, sin embargo, no ha generado en Venezuela el cambio del régimen de gobierno, sino que el gobierno está fuerte, el gobierno tiene una base social importante, porque Chávez fue muy importante en vida, y por otro lado, aceptar lo que está ocurriendo como si fuese un conflicto exclusivamente venezolano es un error garrafal de cualquier dirigente latinoamericano, porque esta es una guerra... Pero para que entendamos, ¿cómo definirías lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Qué es? Y es un intento de injerencia de los Estados Unidos de elegir un gobierno desde afuera para apropiarse de los recursos naturales de Venezuela, y que al mismo tiempo eso en el corto plazo sienta un precedente para que Estados Unidos pueda apropiarse de los recursos naturales de cualquier región de América del Sur. Es decir, que no es un problema venezolano, sino de toda América del Sur, porque el día de mañana van a decir el problema de la triple frontera, como lo vienen diciendo, y nos vamos a apropiar de la triple frontera, y el problema real de la triple frontera
apropiarse del sistema acuífero guaraní. Es decir, O, que por ejemplo, el problema... están en Sí. juego los recursos naturales. Están en juego los recursos naturales en nombre de la civilización, en nombre de la democracia y en nombre de la doctrina Monroe. Y Venezuela está demostrando que esta situación, si hubiera ocurrido en cualquier otro país, esto no duraba 2 horas, ya hubiera habido cambio de régimen. Pero las Fuerzas Armadas bolivarianas han demostrado un grado de unificación tal que hasta el día de hoy están resistiendo junto al gobierno venezolano y a un sector de la población de Venezuela. No es que todos siguen a Guaidó, que por primera vez hay un país en el mundo que es resistente a este nuevo tipo de guerra que se denominan guerras híbridas, porque este tipo de guerra ya hubo en lo que se llama las revoluciones de colores en África y Asia. ¿Te sorprendió? O sea que el problema no es un problema venezolano, es un problema latinoamericano. Si nosotros nos quedamos a discutir el dilema Maduro sí o Maduro no, quedamos entrampados de algo que es mucho más complejo, que es la apropiación de los recursos de América del Sur. Miguel, ¿te sorprendió la actitud de la Comunidad Europea? No, de ninguna manera, si Europa no existe más como bloque. Europa en realidad es un museo, es un continente museo y ha hecho un seguidismo. Más aún, el asesinato a Gaddafi lo realizaron los franceses y Gaddafi le solventó la campaña a Sarkozy. Sarkozy inclusive estuvo preso 2 o 3 días y ahora le están por hacer un juicio. Pedro Sánchez es un payaso, a tal punto que él hizo un golpe de Estado, que nadie lo dice, desde el Parlamento a través de una moción de censura a Rajoy, y ahora hubo una manifestación multitudinaria el día domingo para que se vaya del gobierno porque hizo un golpe de Estado. Golpe de Estado institucionales que no se entienden desde acá, pero que lo hizo. Era un simple legislador desconocido, un pituquito madrileño que copió su tesis doctoral. Pedro Sánchez. Sí. Europa, hoy por hoy, es una vergüenza porque reniega de su gran historia. Uh-huh. Y es un perro servil de la política norteamericana. ¿Te sorprendió la actitud de Macri? No, Macri es el imperialismo norteamericano. O sea, Macri no es Macri, es el imperialismo norteamericano. Entonces él, desde que se inició el gobierno, su función como personero del imperialismo norteamericano es desarticular los procesos de integración de Mercosur, UNASUR. Por eso armaron este grupo de Lima. Pero todo eso se está desinflando. ¿Sabe por qué? Porque esa ayuda humanitaria que estaba por hacer, que mandó Estados Unidos, y fueron todo comidas contaminadas que llegaron a Venezuela hace 2 días ¿y sabe qué? Por denuncia de la Cruz Roja Internacional, una verdadera vergüenza, la comida que entró por Colombia. Es decir, que esas noticias no llegan a la Argentina. Uh-huh. O sea, comida contaminada, envenenada, era que mandó Estados Unidos, que eligió como delegado para el proceso de normalización democrática, entre comillas, de Venezuela, a un famoso diplomático que tiene como currículum un frondoso prontuario casi cercano al sicariato, que es Elliot Abrams, que fue el que apoyó toda la política de los contras en América Central, tiene denuncias en la propia Estados Unidos, y fue el encargado de coordinar la invasión a Irak en el año 2003. Elliot Abrams. Es muy importante esto. Quiere decir que la hipótesis norteamericana de cambio de régimen para que haya un gobierno democrático es el plan que se hizo en Irak. Uh-huh. Ahora, esto es lo que no se entiende porque en ningún diario sale, en ningún lado sale. En la Argentina está colonizada absolutamente, culturalmente, en todo. Uh-huh. ¿Cómo crees que va a terminar esta historia, Miguel? Bueno, la historia está en proceso.
Si no hay, si Estados Unidos insiste, puede haber una enorme guerra civil, que es lo que no quiere. El único que entiende es Francisco, el Papa Francisco. Los dirigentes políticos argentinos se lavan la mano y van a esperar quién va a ser el ganador. O sea, quieren jugar siempre a ganador, entonces están esperando. Y entonces, pero el Papa Francisco lo ha dicho muy bien en el avión de regreso del vuelo a Panamá. Yo no voy a reconocer al gobierno nuevo, no queremos ser el patio trasero de nadie y no queremos que haya sangre venezolana. Porque eso lo dijo textuales palabras el Papa Francisco. Entonces acá lo que tiene que haber es un diálogo de paz internacional patrocinado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No hay otra alternativa. Y hoy por hoy esa alternativa de la que más se niega es Estados Unidos, que está jugando al cambio del régimen a través de una guerra encubierta. ¿Y el Parlasur? No, el Parlasur no existe porque es un parlamento que no tiene carácter vinculante. Entonces son organismos, la verdad que son los déficits institucionales de nuestros procesos de integración por errores propios. Fíjese que el Parlasur, el propio Macri, ha decidido, cuando asumió, que no apoyarlo. O sea que el Parlasur existe por una inercia de que nos queda de la integración, pero sus declaraciones son meramente resolutivas, no tienen ningún carácter vinculante. O sea, no existe en los hechos, no es un órgano resolutivo, diríamos. Pero tiene que haber, el órgano más importante de Naciones Unidas. Allí por supuesto, sí, el Papa también, muy bien, pero como dijo el Papa, si quieren que yo auspicie el diálogo, me tienen que pedir de a dos, no de a uno. O sea, los dos sectores. ¿Calificás como importante la última, el movimiento migratorio que hay desde Venezuela hacia la República Argentina? Porque mucho se ha hablado de esto también en los últimos días. Bueno, se habla sin saber en este sentido. Hay un movimiento migratorio importantísimo de venezolanos en toda América del Sur, producto de la crisis social y económica, que no la hay que negar porque no hay que quedar entrampados en Maduro sí o Maduro no. Ahora, los dos países que más expulsan habitantes hacia afuera no es Venezuela, sino es Colombia y México. O sea, si uno va a Buenos Aires está lleno de colombianos, y acá en la esquina mismo también en Corrientes hay un proceso de colombianización y en Misiones también. Sí. Entonces, esto es por un lado, porque si no se habla de la emigración venezolana como si fuera un hecho excepcional y único, sino que, reitero, y ahora está habiendo una tarea interesante, una etapa interesante. Hay un montón de venezolanos desocupados que creían que iban a encontrar un emporio en la Argentina, en Brasil y en otros países, y están volviendo a sus países. O está habiendo un proceso de regreso a través de un plan del gobierno que se llama Plan Vuelta a la Patria. Increíble. Importante. Acá en Argentina inclusive llega un avión el 23 de enero a llevar de nuevo jóvenes venezolanas que estaban cayendo inclusive hasta en la prostitución por falta de trabajo, porque en este afán de atacar a Venezuela, los países y los gobiernos le ofrecían prácticamente, reitero, que iban a venir a vivir a una edad de oro. Y andan de mendigos por Buenos Aires, por ejemplo. Tal cual. Miguel, como siempre, te mando un gran abrazo, gracias por tu tiempo. Un gran abrazo, Ariel, un gran abrazo a tu programa y el cariño de siempre. Gracias. Opinión responsable, sin noticias falsas y operaciones mediáticas. Información creíble para tomar decisiones.